No es normal el dolor incapacitante de la menstruación, no es normal vivir así, con cólicos que te llevan al borde del dolor cada mes, en el caso de las mujeres, y no es normal vivir con endometriosis. Y yo quiero arrancar esta charla así porque Uruguay dio un paso gigante, importante, al reglamentar la endometriosis como un problema de salud pública, reglamentar esta ley que determina que la endometriosis es un problema de salud pública. Avanza en Latinoamérica en el tratamiento, en la atención de esta enfermedad, y por eso quiero saludar a la diputada Silvana Pérez de Uruguay, quien está con nosotros y quien además lidera un poco esta lucha. Y yo, diputada, primero la saludo, pero antes de cualquier cosa quiero preguntárselo también como mujer, ¿qué significa para usted que esto hoy sea una realidad? Bueno, buenos días para todos, es un gusto acompañarlos. La verdad es que fue un proceso de varios años, de muchas iniciativas parlamentarias presentadas, con el apoyo de distintas sociedades civiles que trabajaban con este tema. Y bueno, la verdad que fue un logro muy enorme, nos llevó casi todo el periodo de gobierno anterior poder aprobar la ley, que tuvo sus modificaciones, se aprobó en distintas cámaras. Y bueno, finalmente este año logramos que esto sea una realidad, que esté reglamentado. Es muy reciente para nosotros, en la experiencia de Uruguay. El 27 de marzo, para ser más precisos, fue que el Ministerio de Salud Pública acá en Uruguay reglamentó el texto de ley que había sido aprobado en el 2024. Llevó su tiempo, pero bueno, entendemos que también es un paso sumamente importante, que finalmente sea una realidad, que no quede en leyes aprobadas para que después queden en papel muerto. Y bueno, la verdad que hoy en día es un paso enorme para nosotros, un logro de mucho tiempo, como decía, y sobre todo un puntapié inicial para, en base a lo que solicita la ley aprobada, poder empezar a trabajar específicamente en la temática en cuanto a todo lo que tiene que ver con estadísticas, con avances científicos y demás, que bueno, es lo que la ley respalda. Así que calculo que de acá a un año de esta ley estando vigente y siendo utilizada por las pacientes, vamos a poder tener también una certeza mayor de lo que es la situación en Uruguay, que a priori, y en lo que nos basamos para nuestro proyecto de ley original, una de cada 10 mujeres en Uruguay padecen la enfermedad. Yo arrancaba diciendo, diputada, que no es normal ese dolor incapacitante cada mes, y quiero que usted le explique a la gente por qué ese dolor incapacitante cada mes, cuando es un dolor de este nivel, termina siendo un problema de salud pública. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, por supuesto que hay distintos tipos de endometriosis en el sentido de que cada persona debe ser diagnosticada de forma individual según la etapa de la enfermedad que está atravesando. Para nosotros, marcar esta enfermedad como crónica era bien importante en aquellos casos que muchas veces imposibilita al funcionamiento normal de una rutina de trabajo, dependiendo de los esfuerzos físicos que dependa la tarea. Y bueno, y también la atención médica, ¿verdad? La cual entendemos que al tratarse de una enfermedad crónica debe ser integral. Nosotros más que nada lo que queríamos era concientizar a todo el espectro de la salud en nuestro país, donde, bueno, la capacitación al personal de la salud, la investigación clínica, el desarrollo de técnicas de diagnóstico y tratamiento, la prevención de lo que tiene que ver con el avance de la enfermedad, que sabemos que muchas veces, lamentablemente, para países como Uruguay, que sufren de una muy baja natalidad, este tipo de enfermedad finaliza con el impedimento y la infertilidad en las mujeres muchas veces. Entonces, bueno, para nosotros era bien importante que lo que tuviera que ver con el diagnóstico, el tratamiento y la prevención sea bien estudiado por los profesionales de forma integral para prevenir justamente el desencadenamiento de una enfermedad avanzada que no, de verdad. Y también, por supuesto, que en la ley lo que amparamos son los derechos laborales, en donde personas que médicamente tratadas y diagnosticadas por su médico de cabecera en la materia puedan laboralmente presentar justamente la posibilidad de modificar sus tareas habituales en caso de que sean de aquellas tareas que mencionaba anteriormente que imposibiliten la actividad física durante este tipo de situación.
Expliquemos un poquito, diputada, qué se entiende por endometriosis, porque arrancábamos un poco hablando de los síntomas, que muchas veces es el dolor crónico, pero la endometriosis, como usted lo decía, se clasifica de menor a mayor gravedad, pero ¿qué se entiende? ¿Cómo lo podemos resumir brevemente? Bueno, la indicación clínica, lo que es la referencia clínica de la enfermedad, es que obviamente es una condición de salud que afecta a las mujeres, que afecta a las mujeres en diferentes etapas de la vida, por supuesto, y que bueno, que es una enfermedad inflamatoria y crónica y sistémica que afecta a un número significativo de personas. Acá en Uruguay nuestra estadística, como decía, es de 1 en 10 mujeres. Impactan gravemente la calidad de vida física, emocional y mental, y bueno, requiere un enfoque integral en lo que es el diagnóstico y tratamiento. Para nosotros lo que es en realidad el diagnóstico y demás, como decíamos, es a fin de mejorar la detección temprana y evitar las complicaciones de largo plazo que enumerábamos hoy, ¿verdad? Las imposibilidades físicas, en el caso de que la enfermedad no sea tratada correctamente, de que no se diagnostique, de que no se acompañe en Uruguay con los avances científicos que permiten el tratamiento de la misma en tiempo y forma. Así que, bueno, un poco por allí era nuestra iniciativa y, bueno, hoy en día materializándola en una reglamentación que ya se encuentra activa y que, como decía, es muy temprano porque esto fue en el mes de marzo, pero ya a 1 año de tener la ley en práctica, evidentemente vamos a tener como un mayor enfoque en dónde estamos parados desde Uruguay con la misma. Por eso era bien importante cuanto antes contar con la reglamentación activa. Claro, a esto le sumamos que digamos que desde el lado médico, pues esta implicación de que este tejido del endometrio pues crece por fuera de donde tendría que crecer y empieza a generar estos focos de inflamación en el cuerpo que hacen que sea una enfermedad crónica. Yo creo, diputada, que seguramente usted en su experiencia tuvo que digamos que empezar a derribar muchos obstáculos y mitos sobre esta enfermedad. El más complejo, que creo que es tanto para pacientes como para médicos, es el del dolor, porque nos enseñaron a las mujeres a vivir con dolor y desmitificar un poco esto, ponerlo sobre la mesa y hablar de esto tuvo que costar un poco también para que médicamente pues el personal estuviera, digamos que de alguna manera con la capacidad de diagnosticar y ver que esto ya no era normal. ¿Cuáles fueron esos obstáculos, digamos, en el caso propio suyo digamos, en lo que ha sido avanzar en esta reglamentación? Derribarlos, qué tan fácil, qué tan complicado fue. Yo le pongo el ejemplo del dolor, pero supongo que tuvieron que ser muchos. Por supuesto que es un tema que al no tener la visibilidad suficiente en nuestra sociedad, y me imagino que en muchos países de la región debe suceder lo mismo, era muy difícil ponerlo sobre la mesa. Como les decía, en periodos de gobierno anteriores, al anterior que fue en el que evidentemente se aprobó la ley, hubieron iniciativas, hubieron intentos. Nosotros, en realidad, cuando fuimos a presentar la ley, nos apoyamos muchísimo en lo que es la sociedad civil organizada, que había movimientos de mujeres que padecían la enfermedad, que no estaban siendo escuchadas en lo que eran las soluciones médicas que se brindaban desde los distintos del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, allí, bueno, un poco con la experiencia propia de las personas que se acercaron a nosotros con la iniciativa, fue que desarrollamos un texto que entendíamos era el más viable para poder ser aprobado, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese sentido, derribamos un poco esas paredes, de esos mitos que había, de esa condena un poco social, por así decirlo, de no creer que la enfermedad era tan grave o que era tan real, por el desconocimiento brutal que había en la sociedad, ¿verdad? Entonces partimos desde esa base informando, apoyándonos mucho dentro del mismo texto de ley en lo que es la concientización de la enfermedad, la visibilidad de la enfermedad, para que bueno, la propia sociedad pueda generar esa empatía y ese conocimiento de que esto es un padecer real, que tiene que estar correctamente diagnosticado. Y bueno, en eso nos apoyamos para seguir adelante y contamos con el apoyo de todos los partidos. Fue una ley que se aprobó de forma unánime en nuestro Parlamento, tanto del gobierno de aquel entonces como de la oposición. Así que la verdad que fue importante, fue un proceso largo, como decía hoy, pero se fueron derribando esos mitos que sí sabemos que rodean a lo que tiene que ver con el tema.
Tenía acá el documento, diputada, y justamente hace referencia a que la endometriosis pues, es una condición de salud que afecta a las mujeres en diferentes etapas de su vida, y esta parte me llama mucho la atención, dice, no constituye una causa de inhabilitación para el ingreso o desempeño de actividades laborales. Y se lo pregunto porque pues, en muchas discusiones que hemos tenido aquí en Colombia, que también hemos avanzado en el tema, nos falta todavía ajustar justamente lo que es la reglamentación. El miedo también era decir, bueno, yo soy una paciente con endometriosis y si eso me va a de alguna manera a limitar laboralmente para ingresar a trabajar, porque esto de alguna manera me va a implicar una incapacidad. ¿Cómo lo manejan en Uruguay? ¿Qué implica la ley? ¿Qué garantías le da la ley a las mujeres? Bien, eso era uno de los puntos más importantes, porque justamente al tener el subdiagnóstico y socialmente pasar por desapercibida esta enfermedad, era uno de los mayores desafíos. Nosotros, en lo que es la flexibilización laboral, que así se denominó en lo que es el proyecto de ley, lo que dejamos fue abierto a que se chequeara caso a caso, ¿verdad? Porque cada tipo de endometriosis, como decía hoy, cada nivel de endometriosis en cada persona es diferente. Entonces tenemos que estudiar esto y evaluarlo caso a caso. Entonces nosotros lo que dejamos por ley fue justamente que los empleadores podrían implementar a solicitud de la persona interesada y con sujeto, por supuesto, a las recomendaciones de su médico tratante. Esto es muy importante, porque obviamente tiene que haber una justificación científica del médico respaldando la solicitud del trabajador, lo que son las medidas de flexibilización laboral, para las personas diagnosticadas con endometriosis, que tiene que ver con medidas como el teletrabajo, por ejemplo, en aquellos casos que se pueda, reasignación de tareas, en los casos de que la tarea fuera con un esfuerzo físico que la enfermedad imposibilita a desarrollarlo de la mejor manera, o sea, la reasignación del trabajo. Y bueno, por supuesto, otro tipo de consideraciones razonables que dependiendo del rubro en el que trabaja la persona y de la intensidad de su nivel de endometriosis, pudiera ajustarse para desarrollar sus tareas laborales de la mejor manera. Entonces, esto realmente nos parecía una garantía muy importante, dejarlo por escrito, incluirlo en la ley, porque es justamente uno de los mayores inconvenientes y adversidades que atravesaban las pacientes con endometriosis en nuestra sociedad al no tener ningún marco legal para abarcar estos temas. Claro, y le tengo que preguntar también, diputada, por lo que puede cambiar con esta ley en términos de tratamiento. Se lo pregunto y muy a título personal, además, porque soy paciente con endometriosis y el tema del tratamiento es una odisea para muchas mujeres y creo que usted también habrá reunido testimonios en donde vas de un lado para otro, no hay certeza, no se sabe. También es una enfermedad en la que todavía falta mucho, todavía por indagar, por investigar. La ciencia todavía pues está en mora de mayores avances en lo que es el tratamiento. La ley en el caso particular para Uruguay, ¿qué garantías o qué avances de alguna manera contempla? Bien, como tú decías, lo que tiene que ver con lo que es la investigación clínica, ¿verdad? Lo que es la parte de desarrollar técnicas de diagnóstico y tratamiento era una de las mayores preocupaciones porque también les pasaba a muchas pacientes aquí en Uruguay que, bueno, iban a un profesional, luego a otro y todos tenían como un enfoque diferente. Entonces nosotros lo que dejamos por ley es que la investigación en endometriosis con el fin de ampliar conocimientos en la materia desde todos los prestadores de salud de nuestro país, permitan contar con mayor información para lo que es un tratamiento integral, que para nosotros esa palabra es muy, muy importante porque es lo que nos faltaba, o sea, tener un diagnóstico de endometriosis, un tratamiento, indicaciones médicas que estén ayornadas a lo que es la realidad científica hoy en día en el mundo y a su vez unificadas en lo que tiene que ver con los criterios médicos en nuestro país, para que justamente las pacientes estén desarrollando su tratamiento con el profesional que sea, tengan los mismos parámetros, pero siempre enfocados y amparados en lo que es la investigación clínica de parte de nuestro país, desde el Ministerio de Salud Pública, que es el rector en salud de nuestra sociedad. Y bueno, justamente nos parecía importante unificar todos estos criterios, porque tal como usted decía, también se daba en nuestro país la misma situación. Y dentro de ese abordaje, como dice usted, multidisciplinario, integral, se contempla también el apoyo psicológico, porque creo que esta es otra de esos aristas, digamos, que tiene la enfermedad, que bien valdría la pena tenerlo en cuenta. No sé si dentro de lo que la experiencia que tiene Uruguay se incluye
si les parece también importante y lo están manejando desde ya. Sí, sin dudas que en el espíritu de la ley fue de las mayores preocupaciones. Lamentablemente hay uno de alguna manera, de las causas de la enfermedad que genera, finaliza con lo que es la infertilidad en las mujeres, como decía hoy, cuando no se trata correctamente y no se previene la enfermedad. Entonces, ese era una de nuestras mayores preocupaciones por el estado de vulnerabilidad en lo que las pacientes muchas veces recibían este tipo de noticias. Entonces, en lo que hace al tratamiento integral, por supuesto que la parte de salud mental para nosotros es muy importante que esté incluida, y así es como este diagnóstico y tratamiento integral de endometriosis en nuestro país tiene que reglamentarse y en su práctica funcionar, ¿verdad? Con todos los profesionales necesarios para encarar cada una de las historias clínicas de los pacientes, para hacer su tratamiento a medida lo más eficaz posible y exitoso. También, por ejemplo, más allá de todo el sector de lo que es ginecología, todo lo que tiene que ver con fertilidad, que las pacientes tienen que de antemano y con el tiempo suficiente conocer también las técnicas de preservación de fertilidad que existen hoy en día en nuestro país. Es uno de las aristas también que tiene esta ley abarcativa en lo que hace a su tratamiento integral. Diputada, ¿y usted ha tenido oportunidad de hablar con mujeres pues, con endometriosis que después de conocer esta noticia pues, la hayan abordado, que le hayan dicho algo que nos pueda contar? Bueno, cuando primero hubieron varios momentos, ¿no? Cuando se Ujú. aprobó la ley fue un gran logro de toda la sociedad civil que estuvo detrás de los proyectos presentados, y ahora en la etapa de reglamentación también una alegría enorme. Lo que no tenemos al día de hoy en Uruguay, que sí hay que dejar pasar un tiempo para después justamente poder trabajar con datos fehacientes, es lo que tiene que ver con los tratamientos a partir de fines de marzo que se reglamentó la ley. Esto tiene que ver, por supuesto, en cada prestador de salud, la implementación paso a paso que se va a ir haciendo en el correr de este año para tener esto funcionando. Nosotros, por lo general, en lo que son estadísticas de salud pública, trabajamos año a año cuando se implementa una ley para poder ver los resultados y realmente de qué manera se está llevando adelante, ¿verdad? Así que tenemos la esperanza del año que viene poder contar con mayor información, ya con todos los prestadores de salud unificando todos los criterios de tratamiento, que para nosotros eso era fundamental, y también con lo que es la estadística en Uruguay de los distintos tipos de endometriosis, de los distintos grados de endometriosis, para saber justamente en qué más trabajar a futuro. Esto fue sin dudas un paso gigante para nosotros, un puntapié inicial muy bueno, pero por supuesto que conociendo con mayor detalle los datos pormenorizados de lo que padecen las mujeres en nuestro país, esta mujer cada 10 en nuestro país, que es un dato importante para nuestra población, poder seguir trabajando en políticas públicas que apoyen a estas pacientes, ¿verdad? En los sectores que según la estadística que tengamos, una vez transcurrida el primer año de reglamentación, podamos enfocarnos más. Bueno, pues sin duda una gran noticia, la reglamentación de la ley sobre endometriosis en Uruguay. Gracias a la diputada Silvana Pérez por acompañarnos aquí en Noticias Caracol en vivo. Muchas gracias a ustedes y bueno, muchos éxitos también por allí con la reglamentación de la ley.